Bueno, vamos a ver 3 ejemplos de uso de ecuaciones diferenciales para modelar fenómenos de la vida real. En estos 3 ejemplos me voy a concentrar sobre todo en que nos demos cuenta de las similitudes que tienen y cómo se pueden resolver de manera similar, y no tanto me voy a detener en todos los detalles, me voy a saltar algunos pasos. El primer ejemplo sería un circuito en serie. Si tengo un circuito que tiene una resistencia, un capacitor y una fuente de voltaje que vamos a llamar fuerza electromotriz, nosotros podemos modelar la manera en la que se carga el capacitor, cómo entra la carga Q como función del tiempo y va cargando el capacitor con esta ecuación diferencial. El origen de esta ecuación es las leyes de Kirchhoff. Básicamente lo que nos dice es que si tenemos subidas de potencial como si fuéramos recorriendo un edificio, ¿no? Estamos aquí y si subimos un elevador aquí y subimos unas escaleras acá, pues en algún momento tenemos que bajar si queremos llegar al mismo lugar. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, que las subidas de voltaje de un lado se tienen que compensar con bajadas de voltaje en otro. Como vemos aquí, esta sería la corriente de Q en dt, y si lo multiplico por la resistencia, pues me da un voltaje. Q entre C también es un voltaje, y la fuerza electromotriz está en volts también. Se le conoce como fuerza electromotriz por cuestiones históricas, pero es básicamente una fuente de voltaje. Y le vamos a poner una condición inicial que nos dice que la carga que tenía al principio el capacitor pues es 0 coulombs. Vamos a ponerle algunos valores, ¿no? Vamos a suponer que la resistencia sea de 200 ohms, la capacitancia de 10 a la menos 4 farads y por último nuestra fuerza electromotriz de 100 volts. Entonces quisiéramos calcular una expresión para la carga como función del tiempo y para la corriente también como función del tiempo. Lo que vemos primero es que esta es una ecuación separable, aunque parezca que no. Vamos primero a simplificarla un poquito. Voy a poner los valores. Si la R vale 200, lo pongo aquí. Luego aquí tengo 1 sobre la capacitancia. Si la capacitancia es 10 a la menos 4, 1 sobre eso es 10 a la 4, o sea 10.000 por Q, y luego la fuerza electromotriz vale 100. Ahora voy a dividir todo entre 200 y entonces al final tendría de Q en dt. Voy a aprovechar para pasar este término para el otro lado. Acuérdense que dividí entre 200 y voy a tener un medio menos 50 por Q. Ahora, esta es una ecuación separable en el sentido en el que esto depende de Q, por ejemplo, es una función que depende de Q. Y bueno, la función que depende de T en este caso no hay, solamente es un 1, pero lo puedo considerar así simplemente para separar la ecuación. Dicho de otra manera, la ecuación es separable si puedo poner todo lo que depende de Q de un lado, como en este caso, y todo lo que depende de T del otro lado. Ahora ya puedo integrar en ambos lados. Recordemos, y esto se va a presentar en varios casos, que si quiero utilizar mi fórmula de integración cuando tengo esta expresión y simplemente ponerlo como logaritmo de u, pues me tengo que asegurar de que lo que llame yo u, en este caso es un medio, menos 50 por q, pues aquí tenga su derivada. En este caso tengo du. Si u es esto, du debería de ser menos 50 de q. Aquí me falta un menos 50, pero siempre podemos hacer el truco de multiplicar y dividir por lo mismo. Si me falta un menos 50, pues multiplico y divido por eso. Y ahora sí ya tengo una integral que tiene esta forma, pero me va a quedar un término extra que es menos un cincuentavo, que es este de aquí abajo. Este de aquí arriba lo voy a poner acá para que se complete el du. Al final me va a quedar menos un cincuentavo del logaritmo de u, que es esto, menos 50q, y del otro lado solo tuve que integrar t más c1. Aquí es donde me voy a saltar pasos. Recordamos que la condición inicial me va a servir para obtener la constante de integración, y después de resolver despejando para la q deberíamos de obtener lo siguiente: un centésimo de 1 menos c a la menos 50t. Esto me va marcando cómo se va cargando nuestro capacitor, y si hago una gráfica ustedes lo pueden comprobar muy rápidamente. Aquí este término se va haciendo cada vez más pequeño, llegamos a un centésimo, al final se va a ver
como algo así más o menos, ¿no? Nos está diciendo que al final se va a terminar de cargar el capacitor y va a llegar a este término, a este valor límite. Ahora, si quisiéramos calcular la corriente es la derivada de la carga, o sea que lo que tengo que hacer es derivar respecto del tiempo esta expresión de aquí, que es la que obtuvimos en el paso anterior. Si hacemos eso, nos tendría que salir un medio de e a la menos 50t. El segundo ejemplo es cómo incluir la resistencia del aire en un objeto que cae. Supongamos que tengo un objeto y quiero modelar, bueno, si lo dejo caer o lo aviento hacia abajo, simplemente va a caer y va a ir cada vez más rápido porque hay una fuerza neta que es la gravedad y entonces hay una aceleración hacia abajo, ¿no? Y eso significa que conforme vaya cayendo, cada vez va a ir más rápido. Pero lo que pasa en la realidad es que hay una fuerza de resistencia del aire que lo frena, se opone y llega la pelota o el objeto a un valor límite de la velocidad que se llama velocidad terminal. Si nada más tuviéramos la pura caída libre, tendríamos esta ecuación diferencial. Masa por aceleración, que es m por dv en dt, es igual a la fuerza de gravedad. Bueno, estoy tomando positivo para abajo, entonces si quiero modelar la fuerza de resistencia del aire, para empezar le pongo un menos porque es una fuerza que se opone a la gravedad. Y la primera opción que podríamos proponer es un término que sea proporcional a la velocidad. Pues esta es una primera propuesta que suena bien. Y lo que quiero que se concentren es que se parece, es muy similar prácticamente a la ecuación anterior, solo que con otros términos y es un fenómeno diferente. Voy a poner una condición inicial, la velocidad en el tiempo t0 pues es algún valor v0 y se resuelve igual. Lo primero que voy a hacer es dividir todo sobre la m para dejar este término libre. La g me quedaría así y ahora tendría k sobre m por v. Como en el ejemplo anterior tengo algo que es separable, puedo poner todo lo que depende de la b de un lado, de esta manera, como en el anterior, y todo lo que depende de la t del otro lado. Puedo volver a integrar. Recuerdo que si en este lado quiero aplicar la ecuación con el logaritmo, pues la u es g menos k sobre m por v, pero la du debería de ser menos k sobre m por dv. Aquí me falta este término de menos k sobre m, pero como en el caso anterior, aplicamos el truco de dividir y multiplicar por lo mismo, ¿no? Entonces tendría menos k sobre m dv y aquí tengo que poner 1 sobre menos k sobre m para que no se afecte y luego todo lo de acá igual, ¿no? Y de este lado tengo dt. A partir de aquí pues se resuelve matemáticamente igual que el caso anterior. Nuevamente para obtener el valor de la t, de este lado voy a obtener t más c1. Para obtener el valor de la constante de integración pues voy a aplicar mi condición inicial y aquí al final les va a quedar esto después de hacer toda la resolución. La velocidad es mg sobre k más este término v0 menos mg sobre k multiplicado por la exponencial a la menos k sobre m por t. Como ven es muy similar a la solución del circuitos en serie. Aquí por ejemplo también tengo que si el tiempo sigue corriendo, si t tiende al infinito, este término se va a ir porque está como e a la menos algo por t. Entonces todo esto va a ser cero y la velocidad va a tender conforme t tiende a infinito a este valor mg sobre k. Este valor se llama velocidad terminal. Y por último, si yo quisiera calcular la posición, ¿no? La posición, en este caso tal vez la puedo llamar x, pues recuerdo que dx en dt es la velocidad. Yo puedo empezar a medir la posición desde donde solté el objeto y considerar que positivo va para abajo, entonces la posición en 0 pues es igual a 0 también. Y aquí se repite, tengo el mismo problema, pero ahora tengo dx de un lado y tengo la velocidad por dt del otro, todo lo que depende de t del otro. ¿Qué es lo que voy a integrar si quiero saber cuánto vale la x? Todo esto es lo que voy a integrar, esto es lo que voy a meter aquí como mi velocidad. Una vez que lo integre y que utilice esta ecuación para saber cuánto vale la constante de integración, voy a llegar a lo siguiente. La x es mg sobre k por t más este término por esto. Y nuevamente lo más importante es reconocer las similitudes entre estos problemas, que son problemas totalmente diferentes, pero modelados por ecuaciones lineales. El último ejemplo que vamos a ver es la ley de enfriamiento de Newton.
La ley de enfriamiento de Newton nos dice cómo se enfría o se calienta algo. Por ejemplo, simplemente dejé algún platillo que saqué del horno y está a alguna cierta temperatura, y nuestra experiencia nos dice que conforme pasa el tiempo se va a igualar a la temperatura ambiente, que en este caso la voy a llamar Tm. Nuestra ecuación diferencial que modela cómo se enfría un objeto tiene esta forma. dt respecto del tiempo es K por la temperatura que mido en un cierto instante menos la temperatura ambiente. Y esta ecuación también sirve para cosas que se calientan. De hecho, lo que podemos hacer es nuestro problema inverso. Supongamos que meto algún pastel al horno, ¿no? Ahí está. Y tomo 3 mediciones. Al principio la temperatura inicial es 21 grados centígrados. La temperatura medio minuto después, vamos a tomar esto en minutos, medio minuto después es 43 grados centígrados, y luego la temperatura un minuto después es 63 grados centígrados. Y esto, el horno está a una cierta temperatura que es constante. La temperatura del horno es constante, pero la temperatura del pastel va cambiando, o de lo que sea que estoy ahí cocinando, ¿no? Tengo el mismo problema matemáticamente que me sirve para modelar distintos fenómenos. En este caso, paso todo lo que depende de la temperatura de un lado, en este caso lo puedo dejar así, y todo lo que depende del tiempo lo dejo del otro lado así. Ya a estas alturas ya reconocemos el patrón. Del lado izquierdo tengo logaritmo de t menos tm, del lado derecho solamente integro k por t más c1, y aquí es donde empezamos a ver por qué necesitamos 3 condiciones, porque tengo la constante de proporcionalidad, la constante de integración y este valor que es la temperatura de nuestro horno. Entonces tengo 3 constantes. Si quiero saberlas todas, necesitaría 3 condiciones. Y al final mi ecuación para la temperatura, después de despejar de aquí, pues va a tener esta forma general, Tm más C2 por E a la KT. Aquí esta C2 es una combinación. Cuando saqué la exponencial ya se absorbió aquí con esta C1. Y bueno, quedaría al final el problema de resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que no es difícil, solamente es un poco tedioso con álgebra, pero al final les tiene que salir esto. Les tendría que salir que la temperatura del horno es 263 grados centígrados, luego esta constante debería de ser menos 242, y por E a la menos esta constante es 0.191. Y si recordamos los ejemplos anteriores, la gráfica pues es parecida. Si grafico la temperatura contra el tiempo, pues lo que tiende a pasar es que lo que meta yo al horno debería de terminar teniendo la misma temperatura del horno. Entonces eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Entre más tiempo pase, cada vez más me voy a acercar a la temperatura ambiente.